Diciembre para mí es el único mes que tiene el superpoder de redimir el pasado y el presente, ¿no? Es el mes de la celebración, también el mes de la excusa, la justificación, la promesa y el propio propósito. En estos últimos días del mes, durante las fiestas, diciembre es como esos viajes fugaces, donde trata uno de alejarse de la zona del caos, de las calles tomadas, de los movimientos piqueteros, de los discursos vacíos de contenido, de las injusticias. Y siguiendo con esta analogía del viaje fugaz, si al viaje lo hacemos en auto, por ahí mejor. Nos permite ver por el retrovisor, por ejemplo, cada vez más pequeñito, todo aquello que nos dañó o nos perturbó y lo dejamos atrás. Y en poco tiempo más, a una velocidad la que nos da el ritmo de la vida. En 5 días vamos a tomar la curva final del 31, del 21, pero va a ser el 31 de diciembre. Y vamos a abandonar el año viejo. Y para no caernos de la vida, vamos a abrazar la libertad y la incertidumbre del tiempo por venir. Aquí ahora estamos todos, con un presente que nos llama a la reflexión en múltiples direcciones. No podemos dejar de reflexionar, no podemos dejar de hacer foco en lo que tenemos delante, por más que la realidad parezca fuera de foco, como esas fotos viejas tomadas con cámaras manuales, donde uno no lograba regularle el lente y al revelar la foto la veías borrada y no sabías qué había detrás. Este domingo, 26 de diciembre, veo en mi retrovisor, por ejemplo, en la semana, 2 caídos. Una congresal de Cambiemos que no respetó la doble línea amarilla y se tragó un sapo. Me refiero a la excusa de la diputada de Cambiemos que faltó a la sesión de bienes personales y viajó a Disney, casi como graficando lo que representan las prioridades para los políticos, ¿no? Un mundo de fantasías. Y pidió disculpas por su ausencia, dijo que no va a renunciar a su banca. Así también puedo ver a la diputada Nicolás Sánchez Jauregui, quien denunció que recibió presiones del macrismo para tomar la decisión de abandonar el bloque del macrismo y pasarse a la bancada oficialista del Frente de Todos. Casi como una moneda de cambio, la oportunidad de una banca le permite a los legisladores ordenar su vida económica y financiera, no importa los valores, no importa los principios. Y va entre medio desgranándose esta realidad o va saliéndose fuera de foco como la foto mal sacada. Pero sigamos viajes, este viaje fugaz donde nos vamos permitiendo entre todo tratar de acomodar esta hoja de ruta con datos que tal vez me aparecen un poco en el retrovisor y por un momento determinado pierdo la posición del GPS y no sé en qué rumbo voy y me tengo que detener un poquito al costado y hacer un restaurar o centrar el camino. Lo cierto es que la semana política dejó en el gancho para este final de año muchos temas. En el sector agropecuario, los integrantes de las mesas sectoriales de maíz y de trigo que se vienen planteando en torno al avance sistémico del gobierno que solo entiende la intervención como forma de gestión. Esto rechazaron la intervención del gobierno, vinculado ya sea a los cupos, o puede ser este cupo del trigo que va a ser parte de la discusión de esta próxima semana, donde sobran 2 millones y pico sobre el cupo, pero resulta ser que va a ser la moneda de cambio que va a tener el propio Julián Domínguez con el ministro o el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con el objetivo de acercar propuestas. Y cuando uno dice acercar propuestas, significa negociaciones, te doy, me das. Como se entiende el mundo de la política. Y no hay racionalidad, no hay objetividad. Falta el sentido común. Y tendríamos que crear en Argentina un ministerio del sentido común. Algo así como una revista o una foto con autofoco. No importa quién lo saca, todos tenemos que sacar buenas fotos. No importa por dónde vayamos, el sentido común nos tiene que acompañar y orientar. Necesitamos una hoja de ruta. Pero el gobierno prepara un proyecto para que las provincias puedan aumentar los ingresos brutos. Va a ser parte de las noticias esta próxima semana. Esto que se denominó consenso fiscal, bueno, lo va a anunciar la próxima semana el gobierno, a partir del cual se pueden aumentar los topes máximos para que las provincias puedan determinar las propias alícuotas de ingresos brutos
o los otros impuestos provinciales, tasas y servicios. Como país, el 2022, por decisión del Congreso, también nos dejó el rechazo de un presupuesto. 132 votos negativos de la oposición, 121 afirmativos, una abstención, y Argentina que no tiene presupuesto. Pero no se preocupen, lo afirmó el ministro Martín Guzmán en un Twitter, cuando señaló el presidente va a hacer uso de la ley 24.156. Esto que le permite prorrogar el presupuesto vigente, administrar los recursos de manera tal que el 2022 sea otro año de recuperación, con más capital público, educación, salud y conocimiento que puedan avanzar. Esto lo dijo en un tuit. Pero se avecinan nuevos tiempos institucionales en nuestro país. Para la ciudadanía que el 14 de noviembre votó, eligió y dejamos atrás una semana, en la primera curva que tomamos en el programa, donde vemos cómo se desparramaron 2 legisladoras y pueden aparecer otros tantos más. O sea que la esperanza y la expectativa del poder regulado por la ciudadanía en un Congreso empoderado, y capaz que no sea así porque los intereses mezquinos de quienes ocupan esas bancas, como son humanos, se van a permitir errar. Argentinos a las cosas, esta frase célebre que instituyó hace más de 80 años José Ortega y Gasset en una conferencia en Buenos Aires, donde se publicó un libro, Meditación del Pueblo Joven. Esas palabras resuenan hoy, argentinos a las cosas. En aquel momento, el filósofo ensayista español alentaba a los argentinos a dejarse de tantas nimiedades, ¿no? De cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. ¿No presumen ustedes la sensación que puede dar para el país el hecho que de una buena vez se resuelvan las mezquindades para abrirnos tal vez camino hacia adelante? Y retomando la actualidad, hoy una vez más Argentina como pueblo tiene que apelar al espíritu de lucha para enfrentar los demonios del pasado, eso que se están agitando de la mano del kirchnerismo, y resulta ser que ya se proponen nuevamente para hacer gobierno a partir de 2023 y no sabemos cómo vamos a sobrevivir a los próximos años que nos llegan de gobierno. Pero la violencia no cesa, la violencia verbal, la del gobierno que va por todo, incluyendo la justicia, aunque la justicia se despierta porque la justicia dio una señal de que está viva. No es de esta semana, pero sí de la anterior, donde la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura que en 2006 había promovido Cristina Fernández de Kirchner. No hablamos de cualquier organismo. El Consejo de la Magistratura es trascendental. Administra el presupuesto, analiza el Poder Judicial, organiza los concursos de los nuevos jueces, el desempeño de los magistrados, y a partir de la reforma del 2006, que fue anulada, está compuesto por 3 jueces, 2 abogados, 4 legisladores de la mayoría, 2 legisladores de la minoría, un académico y un representante. Pero la ecuación cambia, y son señales, donde el tránsito de la historia argentina hacia adelante, antes de tomar la curva final del año 2021, y el 31 de diciembre tal vez nos encuentre chocando las copas de la esperanza que necesitamos recuperar. Para el cierre de esta realidad bizarra, por si algo nos faltaba, era cosa de repasar un informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que nos ayuda a entender cómo impactó la inflación en nuestra fiesta, por ejemplo, en los últimos 4 años. 5 veces más costó celebrar la cena navideña. No hablamos del asado ni del costo de la ensalada, la mesa de dulce, que estuvo bastante salada. Y no obstante, como todo es posible en el universo acá, con éxito se reeditó el pan dulce peronista. Una caja con la foto de Néstor, de Cristina, de Alberto y de Axel. Y lo triste es que todo indica hacia adelante que Argentina decidió cumplir el sueño de la Cámpora, el sueño de Cristina, el sueño de dejar prácticamente en forma monopólica a la línea aérea de bandera con regulaciones que hacen cada vez más difícil la competencia, mucho más irnos del país. Estamos entrampados, estamos atrapados por una red de resoluciones, de decretos, de reglamentaciones que nos quitan la movilidad. Estamos vivos, pero entrampados en la telaraña de la araña. No sabemos cuándo va a pasar y nos va a comer. Pero este decreto que se conoció entre Garrapiñada y el pan dulce va a generar
tal vez muchos brindis en miles de personas que trabajan en la empresa de bandera. Y bueno, también van a estar de juergas los sindicatos aéreos. Lo cierto es que tu sueño, tal vez de irte a visitar un hijo, un familiar, o permitirles a ellos que lleguen a la Argentina, no va a ser fácil. Y para cerrar, por si algo nos faltaba, la tercera ola de COVID que llegó a Córdoba, que viaja por todas las rutas de la provincia. Previo a la Navidad se confirmaron más de 16.200 o 16.300 casos de COVID en Argentina. Es la cifra más alta desde julio y por si faltaba algo, Córdoba encabeza los contagios. Córdoba a esta fecha, previo a la Navidad, había presentado 5.064 casos positivos, según el reporte del Ministerio de Salud de la provincia. Hubo además 29 muertes. La pandemia ya nos costó, en términos de país, la caída de 117.000 personas que dejaron de existir antes de las campanadas del 31 de diciembre. Y vamos a tomar la última curva, pero antes ajustamos el cinturón, regulamos la marcha, miramos el retrovisor para ver que no dejamos que algo más no se nos cayó en el camino. Tal vez cientos de cosas se nos han caído, pero necesitamos hacia adelante gente aguerrida, dispuesta al esfuerzo, apasionada por lo que hace, explosiva en la lucha por las libertades y la república. Necesitamos pararnos en una realidad país donde realmente no dejemos de ser también un poco indulgente con los que menos oportunidades tienen. Diciembre también nos enseña que debemos encontrar tal vez la dulzura en la desgracia, la esperanza en el vacío de las palabras, el refugio en la siega de la veneración, la fiesta, la celebración. Pero para nosotros también diciembre es pecado y redención. Convengamos que es el mes de los excesos, pero también el mes de la familia. Es el tiempo cuando concentramos atención, recursos, en consentirnos, en recordarnos todo lo que sorteamos para llegar al último día del mes. Este mes de este año, que pocos días, tan solo 5 días, en la curva final vamos a perder tal vez la desesperanza, que se nos vuele, abrirle las puertas a la desesperanza en la última curva y que se vaya, a los miedos, a las dudas, a la bronca, abrirle las puertas. Cuando entres de pleno en la recta inicial que te conduzca al 2022, tal vez puedas encontrar ahí el sentido de la vida. Pero en un breve y efectivo recuento, diciembre siempre nos conduce a lo más conveniente de las conclusiones. Esta fugacidad de la vida, esta rapidez con la que se nos pasó el año, tal vez entre lo que necesitábamos y lo que merecíamos, entre lo que queríamos y nos correspondía, tuvimos nosotros también que ceder parte a quienes están a nuestro alrededor, con quienes compartimos gustos, deseos de familia, acompañamiento. Del sector agropecuario ya me voy a ocupar hasta las 9 de la mañana. Pero ahora, como reflexión del día, quiero trazar una línea que nos separe de lo hecho, de lo posible, donde el rol de la familia y el buen ejemplo tal vez pueda ser un buen encuentro, una buena forma de recoger las redes en la familia y pescar los mejores valores que nos han dejado los viejos, o tal vez los vivos, los que están, los sabios de siempre, los abuelos, los tíos. Pero pensar que se van del país 100 personas por día, cada 24 horas en Ezeiza, donde se llena de familiares que despiden a un ser querido, no es la Argentina que yo quiero, no es la Argentina que yo deseo. Pensar que en los primeros 9 meses del año, por información oficial de la Dirección Nacional de Migraciones, se fueron más de 26.000 ciudadanos, es triste. Y las cifras indican que entre el 1 de enero y el 29 de septiembre cruzaron la frontera hacia el exterior 653.631 personas. En ese punto también, tal vez, hay hijos, conocidos, amigos, profesionales, jóvenes, no tan jóvenes, gente que perdió la esperanza y antes de tomar la curva del 31 de diciembre resolvió abandonar el barco. Pero trazo una línea y me quiero quedar con una historia como tal vez un paracaídas, si estamos cayendo, que nos salve de la desesperanza de cara
de cara a nuestros hijos. Esta es la historia, la que le voy a contar, es la historia de Juan. Un joven al que no le gustaba vivir con su padre. Claro, era constante la irritación de su parte, porque estaba el reclamo permanente. Si no vas a usar el ventilador, apagalo. Hijo, la tele está prendida. Cerrá la puerta cuando salgas. Por favor, no gastes tanta agua. Y al hijo no le gustaba que el padre lo molestara con esas nimiedades. Y este joven tuvo que tolerarla hasta que cierto día recibió una invitación para una entrevista de trabajo. Y Juan pensó, tan pronto como consiga el trabajo, voy a dejar esta ciudad no voy a escuchar la queja de mi padre y voy a ser libre. Fue lo que pensó. En ese momento salía a la entrevista y el padre le aconsejó, hijo, responde las preguntas que te hagan sin dudar. Por más que no sepas la respuesta, mencionalo con seguridad, con confianza. Es más, toma un poquito. Le dio más dinero del que realmente necesitaba para llegar a la entrevista. Y Juan, que llegó al lugar de la entrevista, al momento de llegar a la dirección exacta, se dio cuenta que no había guardia de seguridad en la puerta. Como un detalle a su paso, dice, bueno, esta es la dirección, y dice, la puerta está abierta, y está abierta hacia afuera, y molesta realmente a las personas que pasan por acá. Entonces cerró la puerta y entró al complejo de oficinas. En ambos lados del camino podía ver hermosas flores entre oficinas, y al encontrarse con agua a su paso, detectó que el cuidador o el jardinero había dejado la canilla abierta y el agua de la manguera que no dejaba de correr. Entonces se acercó a la punta de la manguera para evitar que el agua se desbordara, la cambió de lugar y la puso cerca de otras plantas que la necesitaban. Pero siguió su paso, llegó al área de recepción. Tampoco había nadie ahí. Sin embargo, había un anuncio donde decía que la entrevista sería en el primer piso. Dijo, bueno, llegué, me voy al primer piso. Subió lentamente las escaleras y a pesar de caminar por los pasillos con iluminación natural, oficinas vidriadas, observó que las luces estaban prendidas a las 10 de la mañana, probablemente de la noche anterior. En ese momento recordó el reproche de su padre. ¿Por qué están prendidas las luces a plena luz del día? Casi que parecía que podía escucharlo ahora. Incluso, sintiéndose molesto por este pensamiento, buscó el interruptor y apagó la luz. Llega al primer piso y se encuentra en la puerta de acceso a un gran salón colmado de personas sentadas, esperando a su vez el turno para la entrevista. Claro, en ese momento los nervios lo invadieron, sintió que la oportunidad del empleo no llegaría porque la desesperanza vivía con él. No obstante, tomó aire, ingresó. A su paso, antes de darlo y pisar la alfombra de bienvenida que estaba cerca de la puerta, se da cuenta que estaba boca abajo. Y con irritación, casi recordando a su padre, la dio vuelta. Es cierto, los hábitos son difíciles de olvidar. Así como Juan recorrió este momento donde se jugaba su propia libertad de ir a la entrevista, y cada uno de los reproches era un valor donde él se encontraba, iba haciendo ejercicio de ese hábito que había adquirido en su casa. Él vio que en la fila del frente había muchas personas amontonadas, esperando, y mientras hacían fila, hacia atrás estaba vacío, esperando su turno. ¿Qué hizo? Se va hasta el final y fue apagando las luces y los ventiladores. Y ahí escuchó la voz de nuevo. ¿Por qué los ventiladores están conectados y encendidos donde no hay nadie? Apagó los ventiladores. No eran necesarios. Y se sentó en una de las sillas vacías esperando su turno. Vio a muchos hombres y mujeres entrar a la sala de entrevista, salir automáticamente por la puerta, entrar y salir, una cola que se hizo rapidísima. Así que no había forma de desesperanzarse, ya le llegaba el turno. Y al momento, sin pensarlo, ya se encontró frente al entrevistador con mucha preocupación. El responsable de tomar la entrevista tomó sus papeles, sin mirarlo le preguntó, ¿cuándo puedes empezar a trabajar? Él le dijo, ¿cómo? Esta es una pregunta capciosa, ¿se están haciendo una fiesta conmigo? Pensó en ese momento. ¿O es cierto que me están ofreciendo el trabajo? ¿Qué estás pensando?, le pregunta el entrevistador. Mira, no le preguntamos nada a nadie, porque nosotros creemos que a través de las preguntas no podemos evaluar las verdaderas habilidades de alguien. Por tanto, nuestra prueba
arrancó desde el momento que ingresaste a nuestras oficinas. Ahí pudimos evaluar tus actitudes de persona. Hicimos pruebas basadas en el comportamiento de los candidatos y observamos a través de las cámaras de circuito cerrado que tenemos, como las podés ver acá, que ninguno de los que vinieron hoy hizo nada para arreglar la puerta, la manguera, la alfombra de bienvenida, apagar los ventiladores o las luces que estaban funcionando inútilmente. Pero fuiste el único que lo hizo. Por eso decidimos seleccionarte por el trabajo. Él siempre solía molestarse con la disciplina de su padre, pero en ese momento retumbó en su cabeza, en su imaginario, emocionalmente lo tocó y se dio cuenta que gracias a esas enseñanzas consiguió su primer trabajo. Su irritación, su ira, porque su padre permanentemente lo reprochaba, desapareció completamente y decidió que lo llevaría a su padre también al trabajo en algún momento y regresó feliz a su casa. Porque en definitiva todo lo que uno como padre le da a los hijos, todo lo que nuestros padres nos dieron y nos dijeron, incluso los reproches, tiene que ver con nuestro bien, tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver con lo que ellos no pudieron alcanzar y tal vez para nosotros significa una oportunidad. Los más jóvenes y no tan jóvenes. Por eso, para convertirnos en un ser humano de valor, necesitamos aceptar de alguna manera correcciones, orientaciones, amonestaciones que eliminen los malos hábitos y comportamientos. Eso es lo que nuestros padres hacen cuando nos disciplinan. Eso es lo que tiene sentido en la vida. Eso es lo que necesitamos. Y en el giro, en la curva final de este 2031, sepamos que la vida nos está esperando afuera y que hay una oportunidad que nos vamos a jugar. Y esa oportunidad tiene que ver con la vida misma que vamos a tratar de echar a rodar a partir de este momento.